tardes y bienvenidos a nuestro ciclo sobre historia del teatro en México, que creo que ha sido muy exitoso y hemos aprendido muchísimo de nuestros ponentes. Yo quiero darle la palabra a Juan Francisco Hernández Ramos. ¿De dónde eres, oye? Porque no seramos parientes, no. ¿De dónde? Ah, sí, sí, es cierto, es cierto. Bueno, estudió la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro. Fue becario del FONCA y becario de la Universidad de Texas, también de la Fundación Morgan, Nueva York. Ha sido jurado de teatro en Madrid por la Asociación de Escritores Españoles. En el 2007 funda la Compañía Nacional de Teatro Clásico, en la cual ha montado más de 70 espectáculos y obras con tema novohispano, en las que destacan Examen de maridos de Juan Ruiz de Alarcón, El triunfo de los santos, que es la primera obra renacentista del continente, El juicio final de Fray Andrés de Olmos, Amor es más laberinto de Sor Juana Inés de la Cruz, La prueba de las promesas, con la cual inaugura el Corral de Comedias de la Ciudad de México. Actualmente dirige el espectáculo Voces de Catedral, Historia y arte de la Catedral Metropolitana, y prepara la puesta en escena de Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Esto de la catedral ha sido muy comentado porque es de noche, ¿no? Y creo que es está actualmente en el ciclo de los 200 años de la catedral, así que bueno, pues también los puedes invitar, porque realmente visitar la catedral de noche y con un espectáculo interior pues es muy atractivo. Pues te escuchamos, muchas gracias. Muchas gracias por la recepción, por el aplauso. Y dejen comentarles que me siento, bueno, si bien conmovido, bien, pues como apapachado, porque me siento como si estuviera en el estudio de don Artemio del Valle Arizpe, entre tantos libros, o de Genaro García, que tiene su calle en Carmen 3, en el Centro Histórico, o como Luis González, Luis González Obregón tiene su casa en Casa del Carmen, o todos estos grandes estudiosos de la historia de México. Y el teatro también es parte de esta historia. Ahorita mencionaba el doctor Ramos sobre el espectáculo Voces de Catedral. Y nada más un pequeño paréntesis. Voces de Catedral es un espectáculo que habla del arte y la historia de la Catedral Metropolitana. Pero dejen comentarles que las obras de mayor importancia en la catedral fueron hechas por gente que también hizo teatro. El Altar de los Reyes de Jerónimo de Balbás. Jerónimo de Balbás, antes de llegar a Nueva España, hacía maquinaria teatral para los corrales de comedia en Madrid. Entonces, Juan Ruiz de Alarcón hizo su examen profesional en la Catedral Metropolitana, porque ahí se hacían los exámenes profesionales. Se lo hizo en Derecho, y lo hizo ante 21 sinodales, y dedicó su tesis a Fray García Guerra. Bueno, indudablemente la catedral no está desvinculada de la gente de teatro, y igual el día de hoy vamos a hablar sobre Sor Juana, pero les he puesto una reseña periodística en el cual se inaugura la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el año 2008. Y se inaugura en Palacio Nacional, y se inaugura con un personaje emblemático, con Sor Juana Inés de la Cruz, con una obra que escribió a la Limón, junto con otro autor, que escribieron conjuntamente para celebrar el cumpleaños del virrey, un 11 de enero de 1689. Y dicha obra, Sor Juana allá en el claustro, esta obra se representó en Palacio Nacional en aquella época, y en esta también. La volvimos a representar en Palacio Nacional, y la representamos en el patio principal, ya que lo que era el Corral de Comedias de Palacio, que era la antigua Cámara de Diputados que se quemó, y que muy loablemente López Portillo volvió a reconstruir a partir de una litografía de Linati. Bueno, pues la seguimos conservando, pero ahí era el Corral de Comedias, donde el virrey veían representaciones. Bueno, mencionarles que con esta obra me surge una pregunta: ¿cuál fue el aporte de Sor Juana Inés de la Cruz al teatro? Al teatro, no estoy diciendo mexicano, porque lo hay, sino al teatro universal. ¿Qué aporta Sor Juana Inés de la Cruz al teatro universal? Sabido es que Juan Ruiz de Alarcón aportó muchísimo
Aportó muchísimo porque Molière dijo que era el creador de la comedia moderna. Corneille dijo que hubiera dado 2 de sus mejores comedias por haber escrito La verdad sospechosa. Bueno, sin lugar de citas para mencionar a Juan Ruiz, que aportó muchísimo. Y me pregunto, ¿qué aportó Sor Juana? Y lo que hice primero fue investigar antecedentes del teatro del siglo XVI, cómo se fue gestando del siglo XVI, principios, mediados, finales, el XVII, para llegar a Sor Juana Inés de la Cruz. Y mi investigación y, sobre todo, el llevar puestas en escena a cabo, me ha dado una cierta referencia que les iré narrando brevemente de cómo llegamos a Sor Juana. Como aquí en esta mesa seguramente se ha dicho, se habló sobre teatro evangelizador. Conocemos que la primera obra de teatro evangelizador se le atribuye a Fray Andrés de Olmos, este fraile franciscano que residía en el convento de Santiago Tlatelolco, y ahí montó esta obra en 1533. El tema era que una mujer que no se confiesa es condenada al infierno. Y no se confiesa porque esta mujer no le da tiempo, según la obra, y llega el día del juicio. Se le recrimina porque tiene muchos esposos, tiene muchas parejas, y eso está prohibido por la Iglesia Católica, que la mujer tenga muchas parejas. Le dice el padre, arrepiéntate y confiésate. Pero el padre le repite varias veces, arrepiéntate, confiésate, y la mujer no se confiesa y llega el día del juicio final, espantoso, tembloroso, dice la obra. La mujer es juzgada, aparece Dios y la condena al fuego eterno. ¿Y cómo se traduce el fuego eterno para la cultura mesoamericana, prehispánica? Bueno, pues le decían, vas a arder en un temazcal de fuego 400 veces. Tus collares, se me fue el nombre de las pulseras, tus aretes se convertirán en espinas de fuego y te consumirán. Traduciendo lo que era el infierno para el mundo mesoamericano. Bueno, esta mujer no se confiesa y al final es llevada al infierno y causó gran temor y gran miedo. Esta obra se representó en 1533 ante los indígenas al pie de la iglesia de Tlatelolco. Para 1536, esta misma representación se lleva a cabo al convento grande de San Francisco, en donde cuenta la crónica que Fray Juan de Zumárraga y don Antonio de Mendoza virtieron muchísimas lágrimas al ver esta representación. Sin lugar a dudas, el teatro evangelizador buscó evangelizar, llevar la nueva fe católica, pero a una gran muchedumbre, a un gran público enorme. Las capillas abiertas que se gestan en el siglo XVI en diferentes lugares de Puebla, Pachuca, Hidalgo, bueno, se extienden para llevar el teatro, para evangelizar. Tenemos esta primera parte del teatro, gran espectacularidad. Motolinia nos cuenta que se representó el paraíso donde aparecen Adán y Eva, y se buscó recrear el paraíso con un gran monte, con muchas plantas, árboles, y se trajo animales también para que aparecieran en el paraíso, pero en eso se les soltó un ocelote, un tigrillo, y va y muerde a Eva, y dice Motolinia, eso está muy bien, pero hubiera sido después de que los hubieran expulsado del paraíso, no antes. Hablamos de un gran teatro monumental del siglo XVI. Para el año de 1574 tenemos una representación muy importante. El primer teatro evangelizador evangelizó, buscó cumplir su finalidad, dio de mucho que hablar. En el siglo XVI, cuando llega el arzobispo Pedro Moya y Contreras, primer inquisidor, se le hacen 2 obras. Una de ellas la escribe González de Eslava, el Coloquio III. Esta obra se representó en el altar mayor de la antigua catedral. Un año antes empezaron las nuevas obras de la actual catedral, pero se representa esta gran obra en la catedral metropolitana. Se representa en el altar mayor, se monta un tablado dentro de la catedral, asiste el Cabildo Metropolitano, el Cabildo de la Ciudad de México, el Virrey, autoridades y dignidades. Y por supuesto, personajes, oidores y toda esta pléyade de personajes importantes de aquella época. Y empieza a representarse la obra, muy jocosa, y en un momento
en un intermedio de la obra, se acostumbraba a representar un entremés. Este entremés se llamaba el alcabalero, que decía que a nuevo virrey, nuevos impuestos, lo cual hace que el virrey salte, se moleste, se enoje con el arzobispo y se crea una pugna muy grande. Esto llega hasta los oídos de Felipe II en España, el cual manda una carta diciendo cómo es posible que se ofenda a mi enviado. Y González de Eslava, sus obras son requisadas y un dato muy interesante, sus contratos son hechos pedazos. Sus contratos que tenía con el Convento Grande de San Francisco para representar esta obra y con el Convento de Regina Coeli. Son prohibidas sus representaciones y es llevado al potro de la Inquisición. Hay mucho material sobre esto, pero es una obra, la primera obra, dice Armando Emery Campos, la primera obra crítica del teatro mexicano. Nada más quiero apuntalar que esta obra fue para un cierto grupo muy selecto, pero sin lugar a dudas con una crítica fuerte. González de Eslava es español, llega muy joven a Nueva España, pero Menéndez Pelayo dice que es el padre de la literatura mexicana por el lenguaje que utiliza, los localismos que hay implícita en su obra. Bueno, se representa esta obra, se prohíbe, González de Eslava da con sus huesos a la Inquisición. Es otro momento importante del teatro mexicano. Otro momento muy importante es cuando en el año de 1578 la Compañía de Jesús representa el Triunfo de los Santos. Esta obra, cabe mencionar, bueno, la compañía la representó, la compañía que yo dirijo la representó, pero aquí hay varios elementos muy interesantes. Estas reliquias que llegaron 214 reliquias de Roma a México, y las cuales llegaron de día, pero no tenía que verlas el pueblo, entonces se escondieron de noche por la catedral, se metieron a escondidas porque iban a salir de la capilla de las reliquias en procesión. Se iba a ir por la calle actual de Brasil hasta llegar al colegio de San Pedro y San Pablo, pero la crónica es muy rica porque cuenta la crónica que se colocaron pendones, damascos por las calles donde iba a pasar la procesión. Las calles se les puso un perfume, pero con huevos olorosos, cuenta la crónica. Se perfumaron las calles y se pusieron 5 arcos monumentales y en cada arco había una representación teatral o musical. Iban las reliquias, 214 reliquias, hasta llegar al colegio de San Pedro y San Pablo. Y ahí se representó esta gran obra que fue el Triunfo de los Santos, que dice que dejó en verdad muy conmovidos a los asistentes porque todos terminaron llorando. La historia es de Diocleciano, este emperador romano que nos hizo el honor o el favor de llenar el santoral romano. Todo el santoral romano, se dan cuenta, fue en la época de Diocleciano que mandó martirizar a los cristianos. Bueno, esta obra es una de las obras más importantes dentro de la historia de la tradición teatral de México. Para 1594 se habla que hay un corral de comedias o una casa de comedias en la Ciudad de México, en las cuales se veían representaciones. No tenemos bien testimonio de cuáles sean, pero para 1607 se manda a construir un corral de comedias. Se manda a construir este corral de comedias que no tenemos documentos de cómo fue, pero sí hay un plano que es el que se hizo en Perú. Este corral de comedias que es de Perú, se dijo, hágase el de Perú igual que el de México. Y ambos corrales, bueno, son muy parecidos. Está este plano rectangular que nos dice cómo era el corral de comedias. En esta etapa de 1594 tenemos, vamos a decir a 1621, tenemos a un personaje que habíamos mencionado hace rato, que es Juan Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón es un personaje que es bachiller de la Real y Pontificia Universidad de México, de 1594 a 1600, estudia en la universidad y en 1600 se va a España. Se va a España, estudia ya en la Universidad de Salamanca, regresa a México en 1608 y lo que hace este hombre es, lo primero, regresar de España, titularse, como mencionamos hace rato, es buscar trabajo. Buscar dar clases por lo menos en su universidad, en su alma mater, pero la universidad dice que no. ¿Será acaso porque era jorobado? Que cuando lo veía no sabían si iba o venía, o contrahecho, o deforme, poeta entre dos platos, todos estos motes que les dieron después los autores del siglo XIX, pero no le dan trabajo.
a Juan Ruiz Larcón. Tiene un trabajo sencillo que es pesquisidor, lo mandan a Veracruz por un cargo a averiguar un asesinato, investiga el asesinato, se trae al culpable, un hombre que mata a su mujer y se declara culpable. Se lo trae y es toda la información que tenemos sobre Juan Ruiz Larcón. Juan Ruiz Larcón se va de México en 1613, se va de esta ciudad y llega a Madrid y allá inicia su vida haciendo teatro, escribiendo teatro para sobrevivir. En su testamento no menciona absolutamente nada de que fue autor dramático, pero sin lugar a dudas, él, con su pecunio, pagó la publicación de sus obras. Pagó 1624, 1129 y 34, publica primer volumen y segundo tomo de sus obras, en las cuales, bueno, dice que las publica para que no sean plumas de otras cornejas. Se refería a Lope de Vega, que ya se había apropiado La verdad sospechosa, la obra que más ha aportado al teatro universal. Bueno, se va Juan Ruiz y publica sus obras allá. Y regresando a la Ciudad de México, tenemos en las calles espectáculos callejeros, tenemos mascaradas, las famosas mascaradas. Hay una muy famosa de 1629, donde salen en la noche con teas, antorchas, van por las calles, van con las máscaras y se incluyen personajes literarios. En esta mascarada va Dulcinea del Toboso, va Rocinante y Sancho Panza. De pronto los personajes literarios pasan a la vida cotidiana de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad, sin lugar a dudas, con muchísimas celebraciones, no solo desde la época prehispánica. Los novohispanos celebraban absolutamente todo, la muerte, el nacimiento, el cumpleaños de un rey, el santo de una virreina, y eso era majestuoso porque así podemos conocer cómo se divertían, qué celebraban. Hay una famosa imagen que les mostré en un momento, donde en el siglo XVIII en el Palacio, en Chapultepec, hay una gran fiesta, pero ahorita entraré en ese tema. Entonces, bueno, esta mascarada es una de las actividades que se hacen en la ciudad. Hay algo muy importante. En la fiesta del Corpus Christi se hacían representaciones teatrales. Había una representación teatral y se había concursos. Y a la mejor obra, al mejor vestuario, se le daba una joya. Y se llamó Festival Joya desde el siglo XVI, en la fiesta del Corpus. Lamentablemente esta fiesta ya no trascendió a nuestra modernidad, está la fiesta del Corpus, pero ya no celebran ni hacen nada en torno por difundir. Bueno, a ese año llegamos al año de 1648, que nace Sor Juana Inés de la Cruz. Hay un gran bagaje cultural, celebraciones, fiestas, toques de campanas, procesiones, y nace nuestra 10ª musa. Sabemos que está San Miguel de Pantla, vive con su abuelo los primeros años, obtiene sus primeras lecturas son de un baúl que él tenía, y ahí se empieza a formar Sor Juana Inés de la Cruz. Viene a la Ciudad de México, ahorita si no recuerdo, Juan Caramillo es su tío, ahorita me recuerdo el nombre, y viene a la Ciudad de México, y en esta Ciudad de México es una mujer excelsa, empieza a ser una niña excelsa, y la llevan al Palacio Virreinal. En el Palacio Virreinal asistía a ver comedias, representaciones y, sin lugar a dudas, a disfrutar de este teatro que se hacía en aquella época. Sor Juana Inés de la Cruz primero asiste a busca la clausura en las Carmelitas Descalzas y después va a San Jerónimo, que es una orden un poco más relajada. Y desde ahí sabemos que escribe su poesía, que escribe teatro, y el teatro es nuestro tema que nos interesa. Escribió pocas obras, pero la mayoría fueron a petición de diferentes dignidades que le pedían que escribiera para celebrar un cumpleaños, la entrada de un virrey o un arzobispo. Es el caso, por ejemplo, de los empeños de una casa, que se representa un 4 de octubre, que es el santo de nuestro excelsísimo arzobispo Fray Aguiar y Seijas, y los empeños de una casa que él, por supuesto, era misógino, Fray Aguiar y Seijas, Francisco Aguiar y Seijas, y además de ser misógino, no le gustaba el teatro.
no le gustaba el teatro. Esto me recuerda también a don Juan de Palafox y Mendoza, este hombre que admiro mucho, pero tampoco le gustaba el teatro. Tenía sus vituperios contra él, pero le escribe esta obra, Los empeños de una casa. Y esta obra, sin lugar a dudas, es una de las comedias más divertidas, no sé si hayan visto representada, pero es una comedia de enredos amoroso, que es como las comedias de capa y espada en España. Sor Juana viene con la tradición española, la tradición de Lope de Vega, pero diremos que el padre formativo de Sor Juana es don Pedro Calderón de la Barca, que nace en el año de 1600 y muere en 1681. Hay una gran influencia de Calderón en Sor Juana, pero Calderón de la Barca, como sabemos, representaba en el Palacio del Buen Retiro en Madrid, representaba sus obras, pero las representaba para el rey Felipe IV, las representaba en este palacio que tenía hasta un estanque en el cual aparecían barcos y había combates y había luchas, y por ahí una anécdota donde el barco de la iglesia se hunde, que fue un augur para lo que acontecía en España. Bueno, todos se asustaron y ahí terminó la representación. Bueno, Sor Juana es una dramaturga que hace teatro para un grupo selecto. Como decía hace rato, González Lava montó para este grupo selecto, Sor Juana también montó para un grupo selecto. El pueblo no veía sus obras, el pueblo no la conocía. Solamente los más allegados disfrutaban este tipo de teatro, que eran para, vamos a decirlo, para actividades cortesanas. Los empeños de una casa así fue. Amores más laberinto es otra obra que también es para celebrar el cumpleaños de un virrey y también para un grupo muy, muy selecto. Amores más laberinto tiene una temática griega, aparece Teseo, personaje griego, y en el cual la historia es que es hecho prisionero y hay dos hermanas y las dos se enamoran a primera vista de él. Él se decidirá por alguna, pero es una comedia de enredos, pero aquí hay algo interesante. Sor Juana, en boca de Teseo, escribe un monólogo de cómo debe de gobernar el rey o él, cómo debe de comportarse, cómo le debe de ser la sangre dada al rey para gobernar. Y este monólogo, se los voy a leer un momento, no es es muy fuerte para esa época y para decírselo a la corte del virrey. Dice que es más valioso un soldado que un rey, porque un soldado se ha hecho con su aplomo, con su esfuerzo, y un rey se ha hecho por una herencia de sangre. Este monólogo, no hay ninguna noticia que se tenga acerca de que haya causado un revuelo, que haya causado algún levantamiento, que haya causado algo, no hay indicio de nada. Se vio la representación, se aplaudió y concluyó. Pero Sor Juana, hay que recordar que tiene la tradición griega de que el teatro griego en el siglo V, en la época de Pericles, buscaba formar a los gobernantes, formarlos en su pensamiento, en su obra. Bueno, y Sor Juana, retomando aquella idea, buscó darles un mayor carácter de formación al virrey de Galve en ese momento. Amores más laberinto, nosotros también la volvimos a representar en Palacio Nacional en el 2008 y la representamos en el Teatro Principal. La obra se resultó muy divertida para el público, pero sin lugar a dudas alejada un poco en torno a los personajes griegos que interceden en la obra, pero sin lugar a dudas el aporte de Sor Juana es el que haya pasado la historia, una historia digerible, una historia sutil que le llega al público, claro, envuelta en todos esos alambicamientos del barroco, con todas esas expresiones, pero la historia pasa muy fácil, la historia es muy sencilla. Teseo es hecho prisionero, dos mujeres se enamoran de él, las dos deciden tenerlo, buscan que se escapa del palacio del padre, se escapa Teseo, regresa con el ejército, vence a su padre, lo perdona y se casa con una de ellas. Y lo valioso está en la sencillez de la anécdota. Los empeños de la casa también es una muy sencilla anécdota. Comedia de enredos, dicen que Sor Juana se ve retratada en Leonor, y ahí tenemos una de las escenas cumbres del teatro mexicano, cuando Castaño, que es un sirviente, se disfraza de mujer.
se disfraza, se empieza a poner las mantillas, se empieza a poner el vestido, el abanico, y dice, me veo muy guapa, quién sabe si salgo de aquí y me conquiste alguno, pero no importa. Es una escena de transgresión muy, muy rica, muy jocosa, que también Sor Juana supo captar los personajes cómicos, los elementos que a un público contemporáneo le siguen motivando la risa y le siguen motivando la atención. Hay otra obra que se acaba de descubrir en 1989 que se llama La Segunda Celestina. Esta obra tiene una anécdota muy padre porque La Segunda Celestina la estaba escribiendo un autor dramático en España que había vivido aquí en México. Este personaje se murió antes de terminarla y era para celebrar el cumpleaños de Mariana de Austria en España. 1675 fallece este autor dramático, ahorita les digo el nombre, fallece y entonces el conde de la Cadena dice, conozco una monja que es muy buena y que está en México, a los 25, 27 años tenía Sor Juana, mándenle la obra para que ella la rehaga. Se la mandan a Sor Juana Inés de la Cruz, ella la rehace, la reescribe y la vuelve a mandar a España y se representa en ese mismo año de 1675 y se representa ante Mariana de Austria en la corte de España. Sor Juana, eso es maravilloso, que se haya representado esta obra precisamente en Madrid y nos habla también de el Teatro de Sor Juana, era para un cierto grupo, una cierta élite. Tenemos con estas tres obras, En Peces de una Casa, Amores más Laberinto, La Segunda Celestina, se representan en estos espacios. Hay otra obra muy famosa, yo hubiera querido traerles, les traje el video, pero se llama El Divino Narciso, nada más que el que me la editó puso otra obra, que también se las voy a mostrar. Quién sabe qué habrá, me las acaba de entregar, pero El Divino Narciso es una obra que tiene elementos de México, elementos de cómo deben ser los personajes, las didascalias. O sea, las didascalias son aquellas que dicen acciones que pasan los personajes, notas de cómo deben de ver vestidos, y aquí Sor Juana nos deja muchas didascalias de cómo deben entrar los personajes vestidos con penachos, arreglados a la época prehispánica, para aparecer en esta obra. Claro, tiene un tema bíblico en mucho de esta obra, pero ahí tenemos ya una gran presencia de la nueva hispanidad. Si bien Sor Juana defendió, vamos a decirlo, el feminismo, también defendió sus raíces de habitar esta tierra que era la Nueva España, de decir que somos diferentes. Por ahí decían de Juan Ruiz de Alarcón, Juan Ruiz de Alarcón lo único que tiene de mexicano es la amable, pero si vamos a eso, es una herencia prehispánica, la amabilidad, que está implícita también en el teatro de Sor Juana al presentar esta obra. Voy a poner un poco de este video. La obra que se va a presentar, que vamos a presentar, es, vamos a decir, una evocación. Es la Examen de Maridos de Juan Ruiz, pero las representaciones teatrales también se llevaban a cabo en las plazas, en el salón, en el Cabildo de la Ciudad de México, en los Arcos, ahí se armaba un templete para hacer representaciones teatrales, en el cementerio de la Catedral Metropolitana, en el atrio de la Catedral, se hacían representaciones. Sor Juana no tuvo este tipo de representaciones en estos espacios, pero es importante ver a qué problemas se enfrentaban estos actores en aquella época, y esto nos lo ejemplifica muy bien, que es de Juan Ruiz de Alarcón, y se representó como se hubiera representado en aquella época. ¡Grosera! ¿Al Marqués le pones inconvenientes? ¡Salir, mi señor, podría! Hallará que un gran señor hace a su hija el amor y un secretario a Lucía. ¡Y lo pondrá Bonillán en sus armas! ¡Suelta! ¡Mira! Otra vez la cuadra afuera, hablando, los dos están. ¡Déjalos! Háganse amigos a solas, que los terceros
amantes verdaderos son importunos testigos. Aquí sabe mi quimera. ¡Aparta! ¡Que lo contento! No sois el mandamiento de ¡no estorbarás! Grosera. Dente y gocemos los dos la ocasión. Tus brazos quiero. Mi esposo ha de ser primero que los goces. También vos, como blanca con mi amo, apellidáis casamiento. A cualquier embestimiento no hay sino iglesia de llamos. No sois bobas, afrimillas. El demonio os la demande. Doña Blanca aspira grande y es secretaria Lucía. ¡Jesús, señor don Tristán! ¡Qué gran cosa! Pues ¿quién es secretario del marqués? Fue lacayo de don Juan. Plebeyo remordimiento, detracción irracional. ¿Acaso está el hombre mal? ¿En las honras le aumentó? Sí. ¿Quién tendrá más honra a tu parecer? ¿Quién era el lacayo ayer? ¿Y hoy es secretario ya? ¿O la abatida persona que se está en un mismo estado? Pregón el año pasado, yo también pregón. ¡No me pregonice tanto! Ni piensa el desvanecido que un don tan recién nacido puede a nadie dar espanto. ¡Remoqueticos al don! Vuélvome por vida mía. Más escúchame, Lucía. He de darte una lección para que puedas saber si amor jurar de dispones de los pegadizos dones, la regla que has de tener. ¿Qué es don y qué significa? Es accidente del nombre, de la nobleza del hombre que le tiene nos publica. Pues pregunto ahora yo. ¿Un hábito es cosa fea ponérsele cuando sea viejo un caballero? ¡No! Luego si es noble, es bien hecho ponerse don siempre un hombre. Pues es el don del nombre lo que el hábito en el pecho. ¡Agudo has argumentado! ¡Ay de mí! ¡Bonillán! ¡No lo dije yo, Tristán! Hablando los apreciados. Y ella se aparta y los dos vienen para acá. No sé que a mí contigo me vea mi señora. Adiós. Dios. Y A cumplir mi obligación, noble don Illán venía y la de necromancía a oír la premonición y encontré por mi ventura la bella Blanca de entrar y obligóme a reparar su desigual hermosura. Vea, ahí está como decía. no pienso que bien les da. Para serviros será su más venturoso empleo. El cuidado os agradezco de venir a honrar mi casa. Merced que límite pasa, señor, de lo que merezco. Cuanto a la lisión, no puedo serviros, si bien querría, hasta que mi librería venga a Madrid de Toledo. No os la he de dar hasta ver de mi intento la experiencia. Entre tanto, vuestra excelencia bien se puede entretener en el dulce endiosamiento de la dichosa privanza. Es un fragmento nada más de Examen de Maridos. Está atrás del antiguo ayuntamiento. Los actores tuvieron que luchar con los vehículos, con los autos. Fue a las 10 de la noche la representación, pensándose en que hubiera menos tráfico. Pero bueno, fue un día terrible, 10 de la noche. Pero así se representaba el teatro en los tablados que se montaban. El tablado es muy similar, se colocaba una tela, tablado de madera, se colocaba en diferentes recintos del centro, en las afueras de la Ciudad de México. Sor Juana, hay que mencionar que sus publicaciones, bueno, en 1688, la virreina, la virreina en 1688 se lleva sus manuscritos. 1689 se publican en Madrid. 1690 Sor Juana manda más textos, más poemas, y se hace otra nueva edición. Surgieron 9 ediciones hasta 1717 sobre las obras de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué mejor
que la publicación para difundir el teatro de Sor Juana. No tenemos testimonio de que la Ciudad de México se haya presentado en el siglo XVII alguna obra de ella en Corral de Comedias o en Madrid, pero sí hay testimonios en Perú. En Perú se representó Sor Juana Inés de la Cruz, por lo menos en 2 ocasiones, los empeños de una casa en el Corral de Comedias de Perú. Las obras llegaron allá, están catalogadas entre las obras que se representaron, y bueno, esto abrió hacia Perú, pero en el siglo XVIII, ya cuando Sor Juana no vivía, había fallecido en 1195, sus obras se representaron allá, y su teatro es vuelto a valorar, yo creo, hasta el siglo XX. En el siglo XIX se le decía que era una monjita, Altamirano decía que era una monjita que escribía versos, ¿no? Este estudio sobre la literatura mexicana, acuñado de García Cabalceta Pimentel, pues no hace mayor referencia, ya saca el grabado de la imagen de ella, pero no hay más que pueda ahondar sobre esta poetisa. Lange, un impresor veracruzano, saca unos libros preciosos, rojos con el águila mexicana en la portada, y ahí vienen las obras de Sor Juana, pero no viene mayor estudio sobre el teatro, algo más que nos diga sobre sus obras. Es ya hasta el siglo XX, una de las grandes estudiosas, Dorothy Jones, hace un estudio sobre Sor Juana, y de ahí se prende la lumbrera para que más investigadores se interesen en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, y sobre todo en el teatro. Sor Juana, diremos que es hija del siglo XX, por todos los estudios que se han hecho sobre ella, y sobre todo desde este punto, desde el teatro. Y sobre todo, todavía falta mucho representarla, que es la mejor manera de llevarla a conocer con el público. Nosotros el próximo año vamos a montar precisamente la segunda Celestina, esta obra, para difundir esta obra inédita que Guillermo, les voy a dar el nombre de quien encontró la obra, Guillermo Schmidt-Huber, es quien encuentra esta obra en 1989, y bueno, es la mejor manera de difusión para que los directores, las compañías, podamos llevarla a cabo a la escena. Sin lugar a dudas, bueno, ya le estaremos anunciando dónde y cuándo representaremos esta obra. Nada más quiero concluir, bueno, que sin lugar a dudas, la obra de Sor Juana, si bien no transgrede las costumbres de su época, sí las matiza y sí las pone de manifiesto, como les decía, el monólogo de cómo debe ser un gobernante en el siglo XVII. A este virrey le dice cómo debe de comportarse y gobernar, y nos da escenas maravillosas como en los empeños de una casa. Bueno, con esto cerraría un poco, no sé si tengo tiempo, ya me excedí, pero sí, tenemos tiempo. Nada más para leerles este pasaje maravilloso de Teseo. Se enfrenta al rey y le dice: Teseo, yo, aunque ya sabes quién soy, referir de nuevo quiero mi nombre, por si el olvido le sepulta, que es muy cierto que nadie conoce al que ve en baja fortuna puesto. Teseo está vencido, está a los pies del rey, que de Atenas heredero, antes pago sus pensiones, que gozo de sus imperios. Poco te he dicho en decir que soy príncipe, pues pienso que es más que decir monarca, decirte que soy Teseo. Y con razón, pues haber nacido príncipe excelso, se lo deberé a la sangre, y no a mis merecimientos, y no he de estimar yo más, aun siendo mi padre mismo, aquello que debo a otro, que no lo que a mí me debo. En estos pequeños versos cerramos el pensamiento de Sor Juana y cerramos al arete griego también. El arete griego es el valor que uno se da por sus propios hechos. Y eso es a lo que Sor Juana nos está diciendo en este personaje. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes.